Vamos a comenzar la clase sobre circuitos eléctricos, la última del curso de Física 2, y vamos a repasar lo que acabamos de ver en la clase pasada de electrodinámica. Habíamos visto que la ley de Ampère, la ley de Ampère nos decía que una corriente de carga nos produce un campo magnético. O sea, es decir, que si tenemos una batería aquí y la batería está conectada a un circuito eléctrico, la corriente va a fluir desde el positivo hasta el negativo. Va a fluir de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la corriente eléctrica. O sea, los electrones van al revés. Los electrones van del negativo al positivo. Pero la corriente eléctrica, el flujo, va de positivo a negativo. Entonces, se produce un campo magnético. Campo magnético que es, digamos así, como que enrolla al cable. O sea, es como circular así. Las líneas de campo magnético son como anillos que envuelven al cable. Entonces, eso da origen a otra ley que se llama la ley de la mano derecha. O sea, es como si aquí dibujáramos la manita de like. O sea, el like de Facebook. Así. Y el pulgar apunta hacia donde va la corriente. O sea, está muy burdo mi dibujo, ¿no? Pero imagínense que ahí está, ¿no? La manita de like. Y es como si la manita estuviera agarrando el cable y el pulgar apunta hacia donde va la corriente eléctrica. Esta es la regla de la mano derecha. O sea, con la mano izquierda iría al revés, pero con la mano derecha agarrando el cable en ese sentido. Entonces, la mano, cuando agarra el cable, ¿cómo se mueve la mano? Pues se mueve así. O sea, la mano tiene que hacer este movimiento circular para agarrar el cable y abarcarlo completamente. Mientras la mano hace ese movimiento circular, el pulgar está extendido hacia donde va la corriente. Entonces, los campos magnéticos son como pequeños anillos que envuelven al cable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un solenoide? Lo que hemos visto en el solenoide es que es un cable en forma de espira, así. Así es el cable, ¿no? Como resortito. Entonces, por la regla de la mano derecha, o sea, la corriente aquí va a ser al revés. Aquí la corriente va a viajar así en sentido de la espira. Va a describir círculos helicoidales de esta manera. Entonces, el campo magnético va a ir en esta dirección. O sea, dentro de la espira, ahí va a estar el campo magnético. Campo magnético B de inducción. ¿Sí? Es un vector. Muy bien, entonces la corriente va de acá. La corriente va por acá y sigue ese sentido. Vemos que aquí conectamos una batería de carro. Eh, Esta batería de carro. Sí.
y una parte es la positiva. En la batería del carro, el rojo es el positivo. Sí. Entonces ahí conectamos el positivo y aquí el negativo. Ahí está. Aquí imagínense que hay unas pinzas, ¿no? Sí, unas pinzas. Unas pinzas. Ahí está. Unos caimanes, ¿no? Bueno, entonces la corriente va a ir del positivo al negativo. O sea, si aquí está el positivo, aquí está el negativo, entonces la corriente va a ir así, ¿no? Entonces ese era el solenoide. Luego había otra geometría que es la toroidal, como un toro. Toroidal. Y tiene ese nombre porque el toro en las corridas de toros, o sea, el toro está como dando vueltas, pues no, sí. O sea, la corrida de toros, no sé cómo se llame, estadio, coliseo, no sé bien cómo se llame, pero tiene esa forma circular. Y ahí está el toro dando vueltas, pues no. Entonces se le llama toroidal a la estructura en forma de dona. En este caso, pues vamos a dibujar una bobina que tiene esta forma, ¿no? Como si fuera así. A ver. Bueno, lo voy a dibujar a la mitad. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ¿no? Más o menos así. Entonces, aquí en el toro, pues es también igual que allá en el solenoide se produce un campo magnético, pero así. O sea, que sale de aquí. Justo en el centro tiene esta geometría, ¿no? Pero luego se empieza como a doblar. De esta manera. Y tiene esta forma de dona como el reactor ARC que tiene el Tony Stark, ¿no? En el pecho, así. Que de hecho es como una especie de electroimán que evita que la metralla entre a su corazón y todo eso, ¿no? Según la película. Bueno, entonces esto es lo que vimos en la clase pasada, ley de Ampère. Y hay otra ley que es que la que vamos a ver hoy, que es la ley de Faraday. Ley de Michael Faraday. Entonces, ¿qué dice la ley de Faraday? O sea, la ley de Faraday es lo contrario a esta ley de Ampère. O sea, ¿por qué? Porque supongamos que tenemos un imán. Y este imán pues tiene dos polos. Tiene un polo norte y tiene un polo sur. O sea, la Tierra es como un imán, también tiene polo norte y polo sur. Y es imprescindible para la navegación estos campos magnéticos. Entonces, este imán, las líneas de campo magnético van así. Tienen esta forma. Sí. Entonces, así son las líneas de campo magnético. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando perturbamos este campo? O sea, cuando este campo comienza a variar, empieza a inducir una corriente eléctrica. O sea, habíamos visto que el movimiento de una carga genera un campo magnético, pero
al generar un campo magnético se genera una carga, una carga en movimiento, una corriente eléctrica. Y este es el principio básico para explicar la generación de energía, ¿no? Cómo funciona un generador de energía. O sea, hay en los automóviles hay algo que se llama alternador. Entonces, ¿qué es el alternador? Pues es como un disco, es un disco de cobre. Y a medida que el carro va dando vuelta, hay una especie aquí de imán. Como un imán que mientras la llanta va dando vueltas, va como moviendo, raspando la superficie del metal. Va dando vueltas, pues, ¿no? Entonces, la alteración de ese campo magnético genera una corriente eléctrica, una diferencia potencial. Y ya esta energía pues se va almacenando en la batería, ¿no? En la batería del carro. Ahí está. Entonces, esto también es el principio del dínamo. El, el dínamo es para generar energía. Lo mismo hacen los molinos. O sea, un molino, una turbina eólica, ¿cómo genera energía? Pues tiene aquí está la turbina, aquí está la hélice. Entonces, a medida que la hélice se va moviendo en esta forma circular, adentro tiene un dínamo. Tiene un disco con un imán y la turbina hace que el imán se desplace, ¿no? Y dé un barrido en el disco. Entonces se genera una energía eléctrica y esa energía eléctrica es almacenada pues, en una batería, ¿no? Que tenga ahí la unidad. Y ya pues eso se utiliza, ¿no? En cables y así. Entonces es imprescindible, ¿no? El dínamo, esta ley de Faraday para generar energía eléctrica. O sea, cualquier cosa que tú puedas mover, lo puedes usar para generar energía eléctrica. Entonces voy a mostrarles aquí un experimento, una simulación más bien, sobre la ley de Faraday. Aquí está. Bueno, ahí tenemos una bobina. Tenemos una bobina y un imán. Y ahí nos va a decir el voltaje. Entonces, cuando pasemos la bobina por ahí, o sea, ya habíamos visto que el solenoide, cuando se genera un campo magnético adentro en el solenoide, hay una corriente eléctrica inducida que va a través de las espiras y viaja. O sea, tiene que ser correspondiente este fenómeno. Si nosotros conectamos una pila para que transite corriente por ahí, se genera un campo magnético. Pero viceversa, si nosotros metemos por ahí un campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Entonces cuando metemos este imán, ahí está, se está generando energía. Entonces esto tiene un sinfín de aplicaciones en la electrónica, como para sensores, para generar energía, incluso para los motores. El motor eléctrico es lo contrario. Cuando nosotros, cuando nosotros conectamos una corriente eléctrica por, por una bobina, se produce un campo magnético y este campo magnético hace accionar mecanismos, que es en el caso del motor. Un motor se compone de bobinas y estas bobinas son esenciales para hacer funcionar el movimiento, ¿no? Y hay diferentes tipos de motores. Están los motores
de fase que funcionan con corriente alterna y los motores de paso que funcionan con corriente directa, ¿no? Y los de corriente directa son varios tipos, son unas bobinas que están en serie que se van encendiendo en secuencia. Entonces cuando se activa un campo magnético, atrae una punta del metal y cuando se enciende la siguiente, la aguja del reloj va dando vueltas. Entonces esta aguja del reloj que va dando vueltas es el mecanismo del motor, un servomotor. Entonces es así el funcionamiento de esto, ¿no? Ahí podemos ver. Muy bien, entonces aquí hay más experimentos. Incluso pues está lo de la ley de Ohm, ¿no? Que ya lo habíamos visto. O sea, ahí tenemos tres baterías de 1.5 volts. El voltaje se suma y da 4.5 volts. Entonces ahí dice la corriente que pasa por la resistencia. Pasan 9 miliamperes. O sea, 9 por 10 a la menos 3 amperes. Y depende mucho de la resistencia. Si yo subo aquí la resistencia, o sea, todo esto es proporcional. Ahí está en 3 miliamperes, ¿no? Con esta resistencia. Bueno, pues así es esto, ¿no? Aquí ya la corriente es muy alta. O sea, entre más baja sea la resistencia, mayor es la corriente. Porque la resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica. Pero a medida que yo aumente la resistencia, la corriente va bajando. Así, va bajando y es cada vez menos, ¿no? Si aumento el voltaje, también aumenta la intensidad, la corriente, pero no es tanto, pues, ¿no? No es tanto. O sea, es más crítico cuando yo bajo la resistencia, ¿sí? Porque corriente es igual a voltaje entre resistencia. Así era la fórmula, ¿se acuerdan? Voltaje, intensidad, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, por eso, al momento de bajar la resistencia, aumenta de manera casi exponencial la corriente eléctrica porque la resistencia está dividiendo. ¿Sí? Entonces, eso es una idea de la ley de Ohm. Y aquí también está lo que veíamos en la clase pasada, que es lo de los capacitores, ¿no? O sea, un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia de 0.3 picofaradios. Entonces, con este dispositivo nosotros podemos medir el voltaje. Uy, no más que... Ahí está. Bueno, ahí dice que es 0 volts, ¿no? Pero si esto le subimos, ahí nos está indicando un voltaje de 1.5 volts. Si nosotros le bajamos, ahí nos está indicando 0.850. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ahí el capacitor está desconectado de la batería y nos sigue indicando un voltaje. Entonces, esto es porque un capacitor también funciona como una batería, pareciera, ¿no? O sea, las cargas se quedan almacenadas ahí con ese voltaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita son los circuitos con resistencias
y capacitores. O sea, aquí vamos a ver qué función tienen las resistencias en un circuito, ¿no? O sea, está aquí la batería, está la resistencia. O sea, la resistencia aquí tiene un código de colores. O sea, la primera banda es el primer dígito. Y café vale 1. El café es el dígito 1. El negro es el dígito 0. O sea, esto va como en orden del arco iris. Negro es 0, café es 1. Entonces, 1 y 0 es un 10. Y la tercera banda es un multiplicador. Entonces, el negro es multiplicador por 1. Entonces 10 por 1 da 10. Entonces esta es una resistencia de 10 ohms. La última banda, la dorada, es una tolerancia, ¿no? De más o menos 10% de error. Porque no todos los materiales pues son perfectos, ¿no? Siempre hay un margen de error. Bueno, entonces vamos a armar esto. Así. Aquí va a estar el foco, poquito. Vamos a ir conectando. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando lo cerramos? Pues ahí está. Está prendido. Entonces, bueno, ¿qué pasa si quitamos esto? Aumentó la intensidad. Entonces, la resistencia tiene dos funciones. Una, puede atenuar el voltaje para que pase, digamos, menos corriente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos muchas pilas aquí? Vamos a poner muchas pilas, un pilerón aquí. Pilerón, ¿sí? Y más pilas por acá. Lo bueno es que aquí no se nos van a acabar las pilas porque es virtual. Vamos a poner todas las pilas que queramos. ¿Está? Bueno, ahí está todo ese pilerón. Ahí está, entonces mucho más, ¿no? Mucho más energía. Ojalá se queme esta cosa, pase algo así. Bueno, vamos a ver aquí, voltaje. Vamos a medir el voltaje. Bueno, ahí son 81 voltios lo que está pasando por la bombilla. Yo quería que se quemara esta cosa. A ver, vamos a ver qué pasa. Si... Bueno, voy a quitar esto. ¿Qué pasa si ponemos $1 ahí? A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, un clip. Vamos a ver qué pasa el clip. Ah, se quemó. Ahí está, esto quería ver. Se quemó. Bueno, entonces... a ver el perro qué pasa. Vamos a ver qué le pasa al perro. No le pasó nada. Bueno. La mano. No me pasó. No, pues ya es que ya se quemó todo. Ya se quemó. Bueno. Entonces, este es un circuito con resistencias. Y vamos a ver aquí en el pizarrón cómo se arma. O sea, primero que nada, hay un código, bueno, una lista de símbolos para hacer circuitos. O sea, primero la fuente de voltaje se escribe así. O sea, este es el símbolo para una fuente de voltaje.
donde esta parte es la positiva y aquí está la negativa. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un circuito de una resistencia en serie. O sea, la resistencia voy a pintar de color naranja. La resistencia se denota de esta manera. Estas líneas así puntiagudas es una resistencia. Entonces esto va a ir así. Ahí está. Bueno, ahí está. Este es un circuito de resistencias en serie. A este lo vamos a llamar R1, R2 y R3. Ahí está. Circuito de resistencias en serie. Entonces hay una resistencia que es la resistencia total. Aquí vamos a poner una fuente de 12 voltios, ¿no? Sí, por decirlo. Entonces, la resistencia total para el circuito en serie va a ser R1 más R2 más R3 más punto más RN. O sea, pueden ser, hay 7 resistencias en serie, se suman todas las resistencias en serie. Así es la resistencia total. Entonces, este es para el circuito en serie. Ahora vamos a ver un circuito en paralelo. Bueno, vamos a comenzar con la fuente. Fuente de voltaje aquí. Otra cosa, ¿no? Hay un símbolo que es el símbolo de la Tierra. Este es el símbolo de la Tierra. O sea, la Tierra es para descargar el exceso de cargas, ¿no? Que se vayan toda Tierra. Es el símbolo de Tierra. Entonces aquí está el símbolo de la fuente. Y ahora vamos a conectar así. Entonces aquí van a ir las resistencias. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí R1, R2 y R3. Ahí está. Y aquí la fuente, ¿no? La fuente pues puede ser 12 voltios, 6 voltios, 5 voltios, 1.5, etcétera. Y las resistencias también puede ser cualquier valor. Entonces aquí la resistencia total es diferente. Aquí va a ser 1 entre la resistencia total, o sea, el inverso va a ser igual a la suma de los inversos. O sea, va a ser entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más punto más 1 entre Rn. O sea, si aquí tenemos 4 resistencias en paralelo, se van a sumar las 4 resistencias en paralelo. Entonces, voy a hacer un ejemplo,
pero este ejemplo va a abarcar los dos circuitos porque se pueden combinar. ¿Sí? Se pueden combinar. Entonces, bueno, yo no le voy a poner color porque así me quita tiempo. Entonces aquí va a haber 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, le vamos a poner que vale 100 ohms. 150 ohms. A en medio 50. A 200 ohms. A de abajo le vamos a poner 3000. Y a último le vamos a poner 500. Ahí está. Tenemos todos esos valores, ¿no? Bueno, ¿cómo encontramos Bueno, este es el ejemplo 1. Ejemplo 1. Bueno, entonces encontrar la resistencia total. Bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces, primero hay que ver el circuito. O sea, quién está en serie y quién está en paralelo. Por ejemplo, aquí hay un nodo. Un nodo es un punto en común donde se conectan dos o más componentes. Aquí también hay otro nodo. Entonces, aquí tenemos que esta resistencia y esta resistencia están en serie. Ahí están en serie. Entonces, esas tres están en serie. Y las podemos sumar. Entonces, vamos a tener ahí. La vamos a llamar R equivalente. O mejor, RA. Vamos a llamar RA. RA va a ser la suma de 100 más 50 más 150. Entonces esto nos da un total de 300. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos una resistencia equivalente llamada RA. Y a su vez, las resistencias que están aquí de esta y esta están en serie. Esas están en serie. Y también va a ser una resistencia total. Vamos a llamar RB. Va a ser 200 más 500 más 3000.
Entonces aquí nos da 3700 ohms en la RB. Y ahora, ¿cómo va a quedar esto? Pues va a quedar de la siguiente forma. O sea, vamos a tener aquí un nuevo circuito. Este nuevo circuito va a tener solo dos resistencias. Ahí está, va a tener RB, que es igual a 3700, y va a tener ARA, que es igual a 300. Ahí está. Entonces esas dos y esas dos están en paralelo. Muy bien, entonces si están en paralelo, ¿cómo se obtiene la resistencia total? Pues decíamos que el inverso de la resistencia total en este caso va a ser 1 entre RA más 1 entre RB. Bien, ¿y cuánto valen estos resultados? Pues va a ser 1 entre 300 más 1 entre 3700. Ahí está. Entonces vamos a ver cuánto es eso en la calculadora. Entonces tenemos 1 entre 300 más 1 entre 3700. Y nos da 0.003. Bueno, nótese que no hemos terminado aún. Eso es el inverso. Ahora, ¿cómo despejamos esto? Pues simplemente calculamos el inverso en ambos lados. El inverso en el lado izquierdo nos va a quedar RT sobre 1, pero el 1 no se escribe. Y en el lado derecho nos va a quedar 1 entre 0.0036. Entonces, ¿cuánto es este valor? Aquí hay una tecla que es para sacar el inverso. Dice ahí x a la menos 1. Pero vamos a ver, x a la menos 1 de ans. No está la respuesta. Bueno, no, mejor no. A ver, 1 entre 0.0036 nos da 277.777. A ver. Sí, está bien. Entonces nos da el valor de 277.7 ohms. Ahí está. Ese es el resultado. Bueno, entonces
resumiendo, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, primero analizamos los nodos. Sabemos aquí que este está conectado con este, pero también está conectado con este. Y este está conectado con este, pero a su vez está conectado con este. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, primero, aquí la corriente va siguiendo este sentido, ¿no? Que es así. Entonces, es un movimiento natural. Y agarramos estas tres resistencias y forman una resistencia nueva. Esto se llama malla. Porque aquí en este nodo, en el nodo 1, ahí la corriente se va a partir en dos. Una parte va a ir hacia abajo y la otra va a ir hacia acá, de esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos resistencias que son equivalentes. O sea, si aquí tenemos dos mallas, o sea, una que va así y otra que va así, vamos a tener como resultado dos resistencias equivalentes. Y dadas por estas, ¿no? Están ahí. O sea, la RA y la RB. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no tenemos este? O sea, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos ese? Si no hubiera un cable ahí. Entonces, o sea, suponiendo que aquí está la resistencia. Si no está ese en medio, pues es una resistencia en serie totalmente. Porque la corriente va así. Entonces es una sola resistencia en serie. ¿Sí? Entonces, de esto se trata el análisis, ¿no? Incluso si tuviéramos aquí el caso de una resistencia aquí y por acá en medio una resistencia así. Y por acá otra resistencia así. Ahí está, ahí se complica más. O sea, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ahí tenemos que la corriente va así, ¿no? Esta es una. Luego de aquí del nodo va a ir así. Entonces tenemos aquí una resistencia equivalente. Aquí con esas amarillas. Y la otra es esta que está aquí. Y están en paralelo, ¿no? Pareciera, sí. Sí, están en paralelo porque, o sea, este nodo que está aquí lo podemos abrir. O sea, es como si dijéramos, es que está acomodado de una forma extraña, ¿no? Y pusiéramos aquí a la resistencia, este es R1, R2, R3 y R4. O sea, aquí ponemos el R1. Aquí tenemos la fuente, el R2. E inmediatamente, o sea, el nodo que está aquí debería ser la conexión. Pero este que está ahí, lo ponemos aquí. Aquí están conectadas dos, las verdes.
así. Y a ver, este está mal, así. Lo ponemos así. Ok. Sería así. Entonces esto depende mucho de cómo analizamos el circuito. Vamos a ver el último ejemplo. Son ejemplo con capacitores. O sea, voy a poner aquí. Vamos a ver. Circuito con capacitores. Entonces, vamos a empezar con la fuente. Y ahora vamos a poner aquí un capacitor. Aquí otro. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, este va a ser capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 y capacitor 4. Entonces, aquí también va a haber una capacitancia total, pero es al revés. Es al revés que en el caso de las resistencias. Cuando están en serie los capacitores, la capacitancia total es la suma de los inversos. Bueno, aquí es N capacitores, ¿no? Si hay 7 capacitores, los 7 se suman de esa manera. Entonces es al revés porque cuando es en paralelo vamos a tener aquí más menos. Así. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, aquí este va a ser capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, voltaje. Aquí la capacitancia total va a ser la suma. El 1 más el 2 más el 3 más etcétera, ¿no? El que esté. O sea, si son 3 nomás, hasta el 3 la cortamos. Si son 4, hasta el 4 y así. Entonces, esta es la capacitancia total. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo 2.
vamos a empezar con la fuente de voltaje. Aquí va a haber un capacitor. Voy a pensar bien en la geometría. Vamos a poner aquí así. Y aquí vamos a pensar en uno así. Otro así. Ajá, sí. Y aquí vamos a pensar en otros así. Ahí está, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero que nada, vamos a juntar aquí primero estos y después estos. Entonces, y los valores, ¿no? Fue muy importante. Entonces, este va a ser de 10 microfaradios. Vamos a poner 10 picofaradios. A este de abajo, bueno, no. Ahí está, 10 microfaradios. A este 100. A estos de 10. Y a este de 200. Y 100. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces aquí la capacitancia 1, bueno, la capacitancia aquí va a ser un inverso, ¿no? 1 entre CA va a ser la suma de los inversos del 10. Entonces 1 entre 10 más 1 entre 10 y esto pues va a ser igual a 0.1 más 0.1 es igual a 0.2. Ahora volvemos a sacar el inverso. 1 entre 0.2 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 1 entre 5 es igual a 0.2. Si sacamos el inverso, 1 entre 0.2 es igual a 5 entre 1. Por el 1 no se escribe. Entonces aquí la capacitancia A es igual a 5 microfaradios. Vamos a hacer lo mismo, pero con el azul. Son 200 y 100. Entonces la capacitancia B va a ser, bueno, 1 entre la capacitancia B va a ser 1 entre 100 más 1 entre 200. Bueno, entonces 1 entre 100 es igual a 0.01. Sí. Y 1 entre 200 va a ser igual a 0.002. A ver.
solo para corroborar. 1 entre 200. 0.005. 0.005. Entonces 005. A ver, creo que había un error en el anterior. Entre 100. 001. Sí, no está bien. Todo está bien. Muy bien. Entonces lo sumamos y nos da 0.015. Ahora, 1 entre 0.015 tenemos 66.666. Entonces nos da que CB es igual a 1 entre 0.015, que es igual a 66.6. Así. Entonces son microfaradios. ¿Está? Listo, ¿no? Ya tenemos ese, el CB y el CA. Muy bien. Entonces se va a mezclar aquí con los demás que están ahí. Vamos a tener aquí el nuevo circuito. Va a ser ahora este que está a continuación, el de 10. Aquí están los de 10 laterales. Van a estar conectados a el CB, CA y el CB. Voy a poner el CB de otro color. Ahí está. Y estos serán de 10. Ahí está. Muy bien, pues ahora vamos a sacar otra capacitancia que es en paralelo. O sea, van a ser, vamos a poner rosa, este y este, esos dos. Bueno, aquí como están en paralelo nomás se suma. La vamos a llamar capacitancia CC. Bueno, ¿cuánto va a ser? Va a ser 66.6 más 5, ¿no? 5 vale el otro. 5 más 5 microfaradios. Bueno, entonces 66 más 6 es 71. Ahí está. 71.6 microfaradios. Entonces, esa va a ser una nueva resistencia. Digo, capacitancia, perdón. Ahora el circuito se va a volver a modificar y va a tomar la siguiente configuración. O sea, aquí va a estar el CC ahí. Entonces ahora la corriente ya es un circuito en serie y está más simplificado. La corriente va así, circulando por aquí.
de esta manera. Entonces fíjense cómo fue cambiando todo. O sea, estaba así originalmente y se simplificó de esta manera. Entonces aquí vamos a tener ahora sí ya la capacitancia total definitiva, ¿no? Pero como es en serie, vamos a sumarlo de esta manera. Que son los inversos, ¿no? 1 entre 10. 1 entre 10 microfaradios. Más 1 entre 10 microfaradios. Más 1 entre 71.6. Muy bien. Entonces vamos a sacar cuánto vale todo esto, ¿no? 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 71.6. Y da un total de 0.203. Bueno, como hay enseguida el 3 hay un 9, vamos a ponerlo como 0.214. Entonces el 1 entre CT nos da 0.214. Entonces vamos a sacar el inverso. 1 entre 0.214 nos da 4.67. Entonces sacamos el inverso y la capacitancia total es 1 entre 0.214, que es igual a 4.67 microfaradios. Es importante que todas las capacitancias estén ya sean en microfaradios o picofaradios, pero que no hayan combinados. Muy bien. Y ahí está, ¿no? Y está resuelto este problema. Esta es la respuesta definitiva. Muy bien. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero sus preguntas.